Bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos hermanos católicos y no católicos que sintonizan este canal de televisión, Canal 34 Ciénega y Chapala. Saludo a todos los amigos del Facebook que nos ven a través de las redes sociales y saludo a todos mis queridos hermanos que en esta ocasión me tocó otra vez, el matón del barrio tocó a mi puerta y tuvimos que despedir a otra de mis hermanas. En 2 meses, 2 golpes duros, severos, sobre todo para mi madre, que Dios le dé pronta resignación y que Dios me la mantenga con tranquilidad y asimilando su dolor. Así que en paz descanse Guillermina Jiménez Chablé, mi hermana, que el martes pasado partió a la casa del Padre. Pero el deber de cristiano y el deber moral nos obliga a seguir caminando porque la vida sigue, el mundo rueda y no podemos parar, no podemos detenernos en el desierto. Se tiene que caminar con heridas sangrantes o con heridas cicatrizadas, se tiene que caminar, se tiene que ir más allá. Y es por eso que hoy hemos preparado una reflexión para platicarlo con ustedes, comentarlo, compartirlo y ojalá sea de herramientas para su diario vivir. Y el tema de hoy lleva por título: no hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño en el mundo, en la vida. No hay enemigo pequeño. No podemos menospreciar a nuestros enemigos. No podemos darle la espalda siquiera. No podemos hacer caso omiso a los reclamos y a la presencia del enemigo en nuestras vidas. Y no hay enemigo pequeños, y nos basamos en una historia que está en el libro de Josué, en los primeros seis capítulos del libro de Josué. Narra una historia muy peculiar, muy interesante, porque ustedes se acuerdan que Moisés se encarga de sacar al pueblo de Israel de Egipto, se encarga de liberar a un pueblo de esclavos. Lo que Moisés no asimilaba quizás cuando él se compromete con Dios a sacar este pueblo de esclavo es que iba a enfrentar a un pueblo conflictivo, un pueblo problemático, un pueblo encerrado en sus mismas ideas, en su conformismo, en su deslealtad, en su rebelión, porque a pocos días de que son liberados del pueblo de Egipto, del país de Egipto, ellos se rebelan y hacen un dios para adorar, porque ven la ausencia de Moisés. Entonces Moisés tiene que lidiar con todos estos problemas. Ante toda esta situación de rebelión, de deslealtad, de pecados del pueblo de Israel, Dios decide que todos los que salieron, toda esa generación de adultos, todos esos padres de familia, todos esos ancianos que salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, decide Dios que ni uno de ellos pisará la tierra que Él promete. Y los mantiene dando vueltas en un desierto, excepto dos personajes de los cuales la historia que vamos a reflexionar habla de ellos, de Josué y Caleb, 2 jóvenes. Eran los jóvenes de ese tiempo, eran los jóvenes que salieron con Moisés, eran los ayudantes de Moisés. Con Moisés en ellos se apoyaba para toda estrategia, para todas las oportunidades y opción que el pueblo de Israel tenía, se basaba en Caleb y en Josué. Entonces narra la historia en los primeros 6 capítulos del libro de Josué, que Josué halló agrado a los ojos de Dios, y Dios lo elige como el nuevo caudillo. Dice ahí la historia, no lo leo por falta de tiempo, el tiempo en televisión es muy corto, pero ustedes en casa pueden leer esto, pueden agarrar su Biblia, darle uso a esa Biblia que tiene escondida, que tiene guardada y que está nueva desde que la compró, no la ha abierto. Entonces darle uso. Los primeros 6 capítulos empezamos a leer y dice que Dios le dice a Josué que
mi siervo Moisés ha muerto, entonces tú tomarás su lugar. Tú llevarás a mi pueblo a la tierra que yo les prometí. Tú conquistarás esa tierra. Entonces Josué toma el mando y narra la historia que Josué iba de victoria en victoria. Josué dice, y Dios estaba con Josué, dice el último versículo del capítulo 6, dice, y Dios estaba con Josué. Incluso en todas las batallas que Josué empezaba, ni un soldado israelita moría. Así era de grande Dios con el pueblo de Israel. Así era de complaciente Dios con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, con Josué al mando, estaba ante Dios bien parado, como decimos en el dicho vulgar. Hallaba agrado, era agradable a los ojos de Dios. Y luego brincamos al capítulo 7. Y cuando llegamos al capítulo 7, en el versículo 1, hay un pero. Dice, empieza el capítulo 7 con un pero. Dios estaba con Josué, y cuando empiezas el capítulo 7, pero, aparece ese pero. Ese pero ha sido la frase de muchas derrotas cuando vas viento en popa. Pero, siempre hay un pero en la historia, siempre hay un pero en la vida, siempre hay un pero en el proyecto que inicia, siempre hay un pero. Ese pero aparece cuando nosotros no reflexionamos o no analizamos bien el plan. Cuando nosotros nos dejamos llevar por las cosas, por cosas que no importan, por cosas que no son tan importantes en la vida, echamos a perder grandes proyectos, echamos a perder grandes cosas que Dios tiene planeado para nosotros. Entonces, ese pero, dice, sigue diciendo el capítulo 7, que ahí es donde Dios da la espalda al pueblo de Israel, a través de ese pero. ¿Por qué? Dice la historia de Josué que sus generales descubren un campamento de enemigos, un campamento pequeño. Van con Josué y le dan la noticia: ¿sabes? Hemos descubierto un campamento de enemigos. Y Josué no cree y dice: no puede ser, hemos acabado con todo, tenemos la tierra prometida. Dice, sí, pero ahí está este enemigo. Es pequeño, sus habitantes son apenas 12,000, contando mujeres y niños. Tendrán de soldados algunos 5,000. Y entonces Josué, ante esta situación, menosprecia al enemigo. Y le dice, bueno, los muchachos, los generales, los soldados oficiales, los titulares están cansados. No te lleves a los titulares, júntate 3,000 soldados secundarios, los que están en la banca, los que están para apoyar, llevar comida, traer agua, como se maneja en el fútbol a veces, ¿no? Que están los de la banca, por si alguien se lesiona, pues entra en cambio, por si alguien ocupa algo, pues él va y lo trae. Y entonces, llévate a los de la banca, a los no oficiales, llévate 3,000. Y entonces dice que cuando el ejército de Josué llega a este campamento que se llama Ai, para que lo puedan comprender, Ai es un pueblo que se escribe A y latina. Ai, 2 letras, Ai. Ese es el nombre del enemigo. Además de pequeño en grupo, es pequeño en letras. Así de pequeño es. Así de insignificante. Así de amenazante. No tiene amenaza alguna. A veces nosotros vamos por la vida y así enfrentamos situaciones. Creemos que las cosas que acontecen en nuestro entorno, ¿qué nos puede hacer? A veces, por ejemplo, hay personas que han desatado un alcoholismo y que empezaron con una cerveza, siguieron con 2, siguieron con 3, luego rebasaron el límite de la conciencia a la inconsciencia y terminaron inconscientes, tirados de borracho, y hoy en día
son unos borrachos empedernidos, alcohólicos en potencia, que ya no pueden salir de ese problema de alcoholismo. Lo mismo pasa con la droga. Empiezan por curiosidad, empiezan por querer encajar en el grupo, empiezan para que no le digan que no es hombre, que no es persona agradable al grupo, y empiezan con la droga, a veces por curiosidad, a veces por encajar, a veces por pertenecer, y empiezan. Y al rato están en una adicción que ya no pueden salir, menosprecian al enemigo, empiezan jugando, empiezan sin darle importancia y terminan con un grave problema. Y dice que el ejército de Josué, que eran 3,000, salieron huyendo, y en su huida le mataron como a 36. De no perder en todas las batallas un solo soldado, en esta batalla perdió 36 soldados. Porque menospreciaron al enemigo, creyeron que el enemigo era pequeño. ¿Qué daño me puede hacer? Una vez, como dicen por ahí, una canita al aire. ¿Qué me puede pasar? Nadie va a saber, nadie se va a enterar. Yo me robo esto, ¿quién me está viendo? Nadie me está viendo. Yo me lo llevo, yo me lo clavo. Y al rato empieza por una cosa, empieza por otra, y al rato es un ladrón en potencia. Y así empiezan. Se menosprecia el enemigo, se toma como jugadera y se termina con graves problemas de vida, graves problemas en la vida personal. Vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso. Entonces, Josué menospreció a su enemigo y terminó con un grave problema. Y este grave problema, ¿sabe qué pasó con todo el pueblo de Israel? Dice que su valentía se desvaneció como agua, que su valentía desapareció. Un enemigo pequeño hizo temblar a todo el ejército de Dios, a todo el ejército de Josué. Después de venir de victoria en victoria, se topa con este problema, con este enemigo pequeño que lo hace temblar. Y entonces Josué empieza a reclamarle a Dios. Este es lo más grave del asunto. Lo más grave del asunto es que cuando nosotros menospreciamos al enemigo, que cuando nosotros no le damos importancia a nuestros problemas, cuando nosotros ya vimos la quiebra financiera y no preguntamos por qué, seguimos cometiendo los mismos errores, seguimos haciendo lo mismo. Ya estamos quebrados y seguimos haciendo lo mismo. Cuando nuestra familia se desintegra y no investigamos por qué, no revisamos por qué, es cuando llegan estos graves problemas. Dice que todo el pueblo de Israel se llenó de miedo y empezó a culpar a Dios. Y Josué empieza a decirle a Dios: ¿por qué me hiciste cruzar el Jordán si me ibas a entregar a mis enemigos? ¿Por qué no me quedé mejor allá? ¿Por qué me hiciste caminar hacia esa tierra si me ibas a entregar a los amorreos? Empieza a culpar a Dios. ¿Y cuántos de nosotros no hemos hecho lo mismo? ¿Por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué yo si me porto bien? ¿Por qué yo si no he cometido errores? ¿Por qué yo si no merecía esto? ¿Por qué yo? El problema no es Dios, el problema no es que Dios esté incumpliendo con su promesa. El problema somos nosotros. El problema es, dice el capítulo 7, pero en el pueblo de Israel, dentro de los soldados del ejército de Josué, estaba Acán. Acán era un soldado que le gustaba las cosas ajenas. Dios le había dicho a Josué: vas a entrar a la ciudad de Jericó, vas a arrasar con todos, no vas a dejar nada, vas a quemar la ciudad, vas a exterminar desde soldados hasta niños, ancianos y todo. Esa era la encomienda de Dios. Y todo el tesoro, desde oro, plata, hierro, todo será para la casa de Yahvé, será para el templo. Nadie se va a quedar con nada, nadie tiene que agarrar nada, nadie. Eso es destinado para el templo, para la casa de Dios. Y el que agarre algo, el que se quede con algo, es anatema, es maldito. Hay unas versiones de la Biblia que dice es anatema.
Entonces, Acán, que es un soldado ambicioso, dice que él se roba un manto, se roba un lingote de oro, se roba plata, se roba todo y lo esconde en su casa, lo entierra en medio de su campaña. Y este es el grave problema. Por eso Dios le dice a Josué: sí, yo te prometí todas las victorias, pero el pueblo de Israel ha desobedecido. El pueblo de Israel ha cometido un error y tienes que buscar al culpable. No te quiero llorando por pequeñeces, quiero que busques al culpable dentro de tu mismo pueblo. Los vas a tomar por tribu, luego lo vas a tomar por familias, luego lo vas a tomar por casa y luego de persona a persona. Entonces empieza una redada, un cateo para buscar al culpable. Y aquí me pregunto yo, leyendo la Biblia, ¿por qué Dios no le señaló directamente a Acán? ¿Por qué no le dijo a Josué: ve por Acán, revisa su casa, porque él tiene lo que se robó? Porque él es el culpable de la desgracia del pueblo de Israel. ¿Por qué Dios no mencionó esto? ¿Por qué no le dio esta información a Josué? Porque la intención de Dios es que, aunque tú creas que estás limpio, que eres bueno, que no tienes errores, que no has cometido pecado, Dios quiere que te revises, que revises tu casa, que revises tu campaña. ¿Por qué? Porque algo puede haber que comprometa a los demás. Acán había comprometido a todo el pueblo de Israel. Y lo más peligroso de los errores que cometemos es que comprometemos vidas ajenas y comprometemos a nuestras familias propias. Dice que Acán, después de ver que Josué andaba cateando todas las casas, él se denunció solo. Yo me robé las cosas. Yo soy el culpable de que esté sucediendo esto. Yo soy el culpable de que haya muerto 36 soldados. Yo soy el culpable de que hoy el pueblo de Israel esté lleno de miedo. Yo soy el culpable. Yo me robé las cosas. Se me hizo hermoso un manto que vi. Me gustó el oro, un lingote de oro que había, que pesaba medio kilo. Me gustó, me lo robé y están escondidos en mi campaña, ahí en mi casa, en medio de mi casa. Fíjense que la Biblia tiene ese detalle de decir en medio de mi casa. ¿Y saben cuál es el problema del ser humano? Que a veces le damos más importancia a las cosas y lo guardamos en medio del corazón. Sacamos a Dios del corazón para meter cosas a nuestro corazón. Ahí metemos las cuentas bancarias, la casa que andamos comprando, el auto de lujo. Ahí metemos todas las cosas en vez de meter a Dios. En medio, sacamos a Dios, hacemos a Dios a un lado y empezamos a acaparar cosas en el corazón, a guardar ahí nuestro tesoro, lo que nos hemos robado, las cosas que hemos hecho y donde hemos comprometido a nuestras propias familias, ahí en el corazón. Ahí en el corazón, en medio del corazón, quizás ahí puse al amante, a la amante. Ahí en medio del corazón puse el trabajo, en medio del corazón puse el dinero, en medio del corazón puse todas esas cosas que mi avaricia ha alcanzado. Y es por eso que las consecuencias son graves. Son graves porque ante estos errores, lo que comprometes además de tu persona es a tu familia. La familia sufre todo esto. ¿Cuántos papás hoy en día tienen que lamentarse por no haber platicado, por no haber dado tiempo de calidad a sus hijos y solo les dieron cosas? Hoy los hijos han crecido, pero lo único que les importa son las cosas que poseen. Es la ropa de marca, los tenis de marca, es el carro que trae. Y las cosas verdaderas de la vida dejan de vivirlas, dejan de valorarlas, dejan de ver por ellas, dejan de luchar por verdaderas cosas que la vida tiene importancia. Y se van por las cosas que no tienen valor alguno. Yo me pregunto, si el dinero diera la felicidad,
¿Por qué hay ricos abandonados? ¿Por qué su dinero no pudo retener a sus hijos, no pudo retener a su mujer? ¿Por qué hay mansiones solas, donde por ahí algún anciano, alguna anciana vive solos, mansiones enormes? Si las cosas dieran felicidad, entonces ¿por qué hay tanta gente con dinero que son miserables, que lo único que tienen es dinero, pero que su felicidad no existe, no hay paz, no hay tranquilidad, no hay nada? Entonces por eso la historia de Josué dice ese pero, que este soldado cometió el error, puso en riesgo a todo el pueblo de Israel. Por su causa murieron 36 hombres, y por su causa el veredicto de Dios es: mátenlo, apedréenlo y quémenlo con toda su familia. Allá llegan las consecuencias de nuestros errores. Acabamos con la familia. Por eso es que hay tantos hijos decepcionados, desilusionados de sus padres, de sus madres. Hay tantos hijos que por esa decepción, por esa desilusión, buscaron como refugio el alcohol, la droga, la prostitución, la pornografía e incluso el suicidio. Porque creyeron quizás que el dinero les daría la felicidad, que las cosas que poseían era lo mejor. Y cuando llegaron a la cima de su éxito, no encontraron nada. Y lo único que encontraron fue un cinturón para ahorcarse. Creyeron que un Oscar sobre la chimenea les iba a dar la felicidad. Y cuando llegan a la cima de su éxito, lo único que encuentran es vacío, es soledad. Y terminan suicidándose en el cuarto de su casa con su propio cinturón. Y si no, dígame, Robin Williams, un gran actor, uno de los actores más famosos de Hollywood, más rico, con Óscares sobre su chimenea, ¿por qué encontró la muerte? ¿Qué encontró allá arriba que no le satisfizo su vida, que no hubo felicidad en él? ¿Qué encontró? ¿Qué encuentran todas esas personas que ponen el corazón en las cosas, que esconden en su corazón esas cosas que no tienen valor, esas cosas que comprometen, esas cosas que te llevan al caos, a la desgracia, esas cosas que ponen en riesgo a toda tu familia? ¿Qué es lo que no hallan? ¿Qué es lo que no encuentran? Y dice Dios que es un Dios celoso, es un Dios que Él no tolera que pongas enfrente de Él a otros dioses. ¿Y cuántos de nosotros no hemos puesto delante de Dios a otros dioses? Nuestro propio egoísmo, nuestras propias conciencias comprometidas con cosas que van en contra de Dios. Hemos puesto delante de Dios otros dioses, el dinero, el poder, el rencor, la ira, la soberbia. Esos dioses le han ganado la partida en nuestras vidas a Dios. Y es por eso que hemos comprometido nuestras propias vidas, vidas ajenas y vidas de nuestras familias. Es por eso que hoy es más valioso los bienes que van a dejar nuestros padres que la vida y la salud de nuestros padres mismos. Es más valioso la herencia que dejó mi padre, mi madre, que la misma paz y tranquilidad con mi hermano. Y hay familias enfrentadas, con conflictos, con muertes, porque se están peleando por algo que le dan más valor que el mismo vínculo de familia, el mismo vínculo familiar. Es por eso que la Biblia es muy clara al respecto. Si leemos esa historia, nos daremos cuenta. Podemos ir de victoria en victoria, pero existe un pero. Pero hay algo que no nos deja ser feliz. Vamos a un corte comercial, enseguida regresamos. Bien, la pregunta es, si hoy catearan mi casa, catearan tu casa, hicieran esa redada sorpresa, llegara esa misión de investigación de parte de Dios, ¿qué encontrarían en tu casa? ¿Qué encontrarían debajo del tapete que está en medio de tu casa?
¿Qué encontrarían en la alacena? Hablo metafóricamente de tu vida. ¿Qué encontrarían? ¿Qué estarás guardando en tu intimidad que no te deja ser feliz? En estos últimos días hemos platicado con personas que guardan en lo más profundo de su corazón heridas de la infancia que no pudieron solucionar, que no tuvieron oportunidad, o que peor aún, no les dieron la oportunidad de solucionar, de poner en orden, de poner en regla, porque eran mandados a callar, para no ser un número más de las estadísticas, porque eran obligados a guardar silencio, para que no se descubriera todo esto que Acán guardaba en medio de su campaña, de su casa, para que no se descubriera toda esa maldad que existía dentro de un entorno familiar. Por eso es que si llegara la redada de Dios a tu vida, ¿qué sería lo que sacara? ¿Qué revelaría esa revisión de vida? Porque a veces nuestras conductas son producto de la infancia que tuvimos. Son los resultados de esa infancia difícil, violenta, que enfrentamos. Yo lo decía en el programa pasado, hay personas que las circunstancias de la vida la puso donde está, que las circunstancias de la vida la llevó hasta el nivel de desgracia que hoy tiene. Las circunstancias de su niñez, de ahí se desprendió todo. Y hoy tenemos una sociedad en descomposición porque no supimos nosotros sostener el timón del barco donde navegaba nuestra familia. Porque creímos que darle cosas a nuestros hijos era más importante que darles educación, principios, valores. Creímos que la libertad malentendida que hoy se vive era lo mejor para ellos. Y dejamos pláticas pendientes, dejamos reprensiones que no pudimos hacer porque alguien se interponía. El problema de los padres de familia para formar hoy es de que ellos mismos entran en conflicto, entran en disputa por querer ganar el reconocimiento de un hijo que los manipula, por querer estar de parte del hijo, porque entramos en conflictos, porque si el papá quiere poner orden, la mamá defiende, y si la mamá quiere poner orden, el papá, en su sentido machista malentendido, defiende. Entonces se conflictúan los padres de familia y los hijos, al parecer que ganan, salen perdiendo, porque el día de mañana serán sus vidas las que estén en riesgo. Serán sus vidas las que ellos expongan ante situaciones y que se lleven de corbata a personas inocentes. En esta historia de Josué, un solo soldado puso en riesgo a 5 millones de israelitas y peor aún, puso en riesgo a su propia familia. Su propia familia pagó las consecuencias de su avaricia, de sus errores, de su ambición. Y a veces en nuestras vidas, por querer andar conquistando el éxito y la fama, olvidamos a la familia. Y la familia se forma como puede, porque los hijos no son algo que le puedes poner pause, voy, conquisto mi éxito y luego regreso a darle otra vez continuidad. Los hijos van a crecer y se van a formar como ellos puedan y se van a agarrar de donde puedan. Y al rato que nosotros queremos regresar a imponer autoridad, a querer formar, ya los hijos no hay obediencia, ya hay rebeldía. ¿Y quién tuvo la culpa de esto? Ese padre de familia que abandonó, que no supo enfrentar, que le faltó carácter. Porque lo que pasa hoy en las familias es la falta de carácter de los padres de familias. Por eso es que los hijos crecen, ellos gobernando su vida y gobernando las de los demás, gobernando hasta sus propios padres. Son ellos los que dictan los horarios de entrada y de salida.
Son ellos los que dictan las horas en que se come. Son ellos los que dictan el menú que se va a comer el día domingo. Son ellos, porque así se les permitió. ¿Quiénes son los culpables? ¿Ellos? No, a veces los padres de familia que no se supieron poner de acuerdo para formar a los hijos. Es por eso que Acán, con su ambición, con su avaricia, llevó la maldad a su casa y de ahí puso en riesgo a toda su familia. Y así es. Un padre de familia decide algo, ¿a quién le va a perjudicar o a quién le va a beneficiar? A la familia, a todos. Entonces es por eso que dentro de todo esto que Dios tiene planeado, debemos nosotros, porque en eso se centra todo el Evangelio, creer en Dios. Jesucristo lo dijo: lo único que mi Padre quiere es que crean en mí, que crean que Él me ha enviado. En eso se centra todo el Evangelio, en eso se centra toda la intención de Dios. Todo ese plan salvífico universal de Dios se centra en eso, en creerle a Dios. Porque a Dios sentirlo es fácil. Es fácil. Sentir a Dios es fácil. Pero creerle es lo difícil. Creerle que Él es el pan vivo bajado del cielo. Creerle que Él tiene un plan mejor que el de nosotros para nuestras vidas. Como los discípulos de Maús, que decían: con razón sentíamos fuego en nuestro corazón cuando caminábamos. Sentíamos. Pero sin embargo continuamos el camino que nosotros queremos caminar. A Dios le podemos sentir y podemos seguir nuestro camino como si nada pasara. El problema es creerle. Ahí es donde está el verdadero reconocimiento de Dios. Que le creamos. Que creamos y que sigamos supeditado bajo su propio plan. Y no imponer el nuestro. No hacer nuestro plan alejado de Dios. Porque lo que hacemos cuando enterramos las cosas que nos llenan, las cosas personales que creemos que son importantes, y cuando las escondemos en el centro de nuestra casa, en el centro de nuestro corazón, entonces hacemos a un lado a Dios. Yo dejo a Dios a un lado y al rato que lo necesite regreso por Él. Y la idea de Dios no es esa. La intención de Dios no es esa. Por eso Dios hace que cateen todas las casas, que se haga una revisión de vida, porque a veces es fácil culpar. Es fácil echarle la culpa a los demás. Es fácil culpar a mi esposa. Fui infiel porque mi esposa tuvo la culpa. Cometí este error, fui corrupto porque había para robar, porque nadie me iba a investigar. Llevé el pan que alimenta a mi familia a la mesa lleno de sangre, producto de extorsión, de violencia, de secuestro. Es fácil echar la culpa a los demás. El problema está cuando, como Acán, que dijo: ya no busques, Josué, ya no busques, ya no molestes a los demás, yo fui el que me lo robé. Cuando reconoces tu verdadero error, cuando muestras el carácter y dices: por esto estoy así, por esto que hice es que he perdido todo, por mi irresponsabilidad he perdido la confianza de los demás, por mi actitud machista hoy mis hijos me detestan, mi esposa no me tolera, por mi actitud prepotente, grosera, es que los demás, mis amigos, se me han retirado. Porque cada que tengo la oportunidad de convivir con los demás, mi carácter grotesco, grosero, surge y echo a perder todo. Ya no busques más, ya no busques culpables. Soy yo el culpable de mi propia desgracia. Y la factura se paga cara. Y no hay factura en esta vida que no se cobre. Todo se cobra. Por eso Dios intenta meternos a nuestra cabeza que lo que siembras, cosecha.
una manera muy fácil de explicar, muy fácil de entender de la siembra y la cosecha. No pretendas sembrar odio y cosechar amor. No se puede. No se puede ser irresponsable y querer que los demás sean responsables. No se puede. Lo que se siembra, se cosecha. Y no hay cosecha que no llegue. Toda cosecha llega a su tiempo de recoger. Así que por eso, antes de querer guardar cosas insignificantes en nuestro corazón, reconozcamos el mandato de Dios. No se roben nada, no se queden con nada. Viajen liviano. ¿Para qué quieren oro? ¿Para qué quieren plata? Si son un pueblo nómada, van de pasada. No nos vamos a quedar aquí. Yo se lo decía a mis hermanos ahora en el sepelio de mi hermana. La vida es tan corta que no podemos desperdiciarla en rencillas personales, en resentimiento, en odio. Tenemos que ser así, livianos de viajar, para no llevar arrastrando en nuestro corazón cosas que no nos dejen partir libres y seguros a una vida nueva. Es todo lo que quería reflexionar con ustedes en esta tarde. Les agradezco mucho a los que han sintonizado el canal 34 Ciénega y Chapala. Y no me queda más que de recomendarles: platiquen con Dios, hablen con Él, abran la puerta de su corazón, ya que es la única puerta que no tiene llave y solo abre por dentro. Muy buenas tardes y hasta la próxima.